Buenas tardes. Manuel Ángel Castañeda, presidente del Ateneo, llegará, no está presente en este momento, porque está en una reunión en el Ayuntamiento en un tema cultural. Me corresponde, por lo tanto, dar la bienvenida a todos los que están aquí, dar la bienvenida también a los que nos siguen por streaming y, sobre todo, dar la bienvenida a Gustavo Martín Garza. Esta mañana, por curiosidad, he descubierto en la página web correspondiente que Valladolid es cuna de escritores ilustres. Hay muchísimos escritores ilustres de Valladolid, uno de los cuales es Gustavo Martín Garza. ¿A qué llamamos un escritor ilustre? Bueno, primero alguien que se dedica a la escritura. Segundo, alguien que domina la literatura. Tercero, alguien que transmite pasión por la lectura. Cuarto, alguien que cuenta historias bellas, como es el caso. Alguien, en definitiva, que atrae a los lectores, al público en general. Gustavo Martín Garza es escritor ilustre de Valladolid. Reúne todos esos requisitos y muchísimos más. Lo que más me ha impactado de él, además de su condición de grandísimo escritor, grandísimo literario, merecedor y receptor de todos los premios habidos y por haber, y estoy seguro que de otros muchos que va a recibir en el futuro, es su condición de persona. Gustavo, en lo que he seguido, he visto y he leído, habla siempre de su infancia. Él arranca para explicar quién es, cómo es y por qué escribe de su infancia. Se considera un niño feliz porque se ensoñaba cuando era niño y tenía también una enorme fantasía. Tenía su propio mundo. Superó, según he leído, Gustavo, las asignaturas en el colegio de los jesuitas, pero sobre todo tenía ensoñaciones. Creo que esa es la base esencial del futuro de Gonzalo. Y cultivó también una enorme pasión personal por su madre, a la que concede una importancia por encima de cualquier otro sentimiento, de cualquier otra razón. Se acuerda mucho del cariño de su madre y también es otro punto de inflexión en su obra literaria. A partir de ahí fue psicólogo, se dedicó esencialmente a la psicología clínica en el mundo adolescente, lo que le permitió conocer el mundo de los jóvenes y empezó a escribir. Empezó a escribir de una manera, iba a decir desaforada, no desaforada, pero sí con una obra amplia. Es poseedor de una enorme cultura, siempre adorna sus comentarios con citas precisas y preciosas. No se olviden que Valladolid es uno de los lugares donde se habla el castellano más puro de España, y eso Gustavo lo conjuga a la perfección, y es una persona a la que da gusto escuchar. Y como es a lo que hemos venido, le voy a pasar la palabra a Gustavo y a Javier Menéndez de Amazares, que nos acompaña como siempre y que está muy contento por el devenir del Racing este año, pasión que comparto, y que va a estar con Gustavo presentando su último libro, que es El cuarto de los sombreros. Muchísimas gracias, Gustavo. Queremos que estés a gusto con nosotros. Sé que has venido muchas veces al Ateneo y por lo tanto sabes que esta es tu casa. Así que enhorabuena, muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes. Hoy, como ven, no nos acompaña Manuel Ángel Castañeda por cuestiones administrativas, pero sí llegará más tarde. Y tampoco nos acompaña Guillermo Balbona, que, bueno, yo podría intentar hacer de Guillermo Balbona, ponerme ahora, pero eh, me ha pedido que le disculpen porque tenía un compromiso laboral en la presentación de un cortometraje. Y como saben, es nuestro gran crítico cinematográfico en el periódico y no podía faltar. De todos modos, si le han leído, normalmente, bueno, ya saben que es un rendido admirador, un gran lector de Gustavo Martín Garza, como somos todos. Bueno, decía nuestro presidente Luis Revenga que los sueños, las ensoñaciones, los ensoñamientos y también la psicología han sido muy importantes, no solo en la carrera, sino en la vida de Gustavo Martín Garza, ¿no? Claro, cuando pensamos en psicología, obviamente, a estas alturas de la edad contemporánea, pensamos en los sueños. Pero fíjense qué definición dio hace unos años Gustavo Martín Garza sobre los libros. Dijo que un libro es un sueño que se comparte.
bueno, lo contó en La Magdalena, es decir, lo compartió con centenares de lectores que suelen acudir a los martes literarios que organiza el periódico. Y dijo todavía más. Dijo que en ese sueño se hace real porque está hecho con palabras. Y bueno, como bien decía Revenga, ¿no? Las palabras son la materia prima, incluso más que la realidad, con la que se forma la vida y la obra de Martín Garzo, que bueno, yo me atrevería a decir que es un pura sangre de la narrativa y que sin embargo destila un aliento poético inconfundible en cada una de sus expresiones. Y yo creo que la principal cualidad es que su prosa se apoya en un lenguaje altamente musical, así como en la férrea voluntad de cuente lo que cuente, hacerlo de la más bella manera posible. Supongo que por eso acabó cambiando la psicología, no sé, enderezar las vidas de esos adolescentes para cogerlos un poco más mayores y enderezar, digamos, que nuestra madurez de lectores, ¿no? Para él, ha confesado alguna vez, la literatura sirve para llevarnos a lugares de fascinación y es en el fondo lo que siempre estamos esperando. Como sabrán, bueno, comenzó a escribir en los años 80, se inventó Un ángel más, que era un pequeño milagro en forma de revista, con el que dio voz a muchísimos escritores de su generación. Y más adelante continuaría con otra revista llamada El signo del gorrión. Pero a la vez, mientras la poesía crecía, él dio el salto a la novela, ¿no? Bueno, primero con relatos. Antes hablábamos de un libro que fue el primero que yo leí de él, creo que todavía en los años 80, que se llamaba El amigo de las mujeres, un libro de cuentos que, bueno, si no lo han leído, se lo recomiendo, es bastante difícil de conseguir. Bueno, a partir de ahí, bueno, pues que no solamente lograría ese milagro, decíamos, de llegar a los lectores, sino a la vez conjugar el cariño del público y de la crítica. Es algo, yo creo que un caso casi insólito en este país, ¿no? Donde normalmente quien vende muchos libros suele ser denostado por la crítica y a quien aplauden los críticos, pues normalmente le huyen los lectores de él. Bueno, pues con Gustavo sucede, yo creo que casi lo contrario. Y no solo ha ocurrido en nuestro país, sino que ha sido traducido al francés, al griego, al danés, al portugués, al alemán, bueno, y ha ido repitiendo ese esquema de llegar a los lectores y fascinarles, ¿no? con su prosa. Y hoy presentamos el último de sus libros, que es un libro, pues yo creo que particular. No es una novela, no son dos relatos, sino que es luego nos lo contaré, una biología en la que reúne dos narraciones no lo suficientemente extensas para llegar a lo que entendemos editorialmente como una novela, pero que sí que tienen un cuerpo, y un ritmo y una profundidad que les convierte, bueno, pues yo creo que en textos de peso. El primero es el que da título al libro, El cuarto de los sombreros, y el segundo, bueno, después hablaremos de él, se llama La mentirosa. El cuarto de los sombreros, bueno, es una historia muy particular, ¿no? Que cuando se han leído ya la solapa del libro, verán que nos empieza hablando de una historia, una relación entre dos mujeres jóvenes, y sin embargo cuando uno arranca con el libro se encuentra con que es una mujer anciana la que está hablando. Es decir, que no nos va a contar una historia, sino que vamos a ver cómo alguien cuenta su historia, pero una historia desde un punto de vista muy particular. Lo dice la propia protagonista en esta larguísima carta, porque es una carta, la novela, y la resume así, dice: verá, dos personas viven un tiempo en la misma casa, pasan muchas horas juntas, comparten paseos y proyectos, todos se lo cuentan, mas la vida un día las separa y se dejan de ver. Pasan los años y una de esas personas, que ya es vieja, se entera de que la otra ha escrito un libro y descubre al leerlo que muchas de las cosas que en él se cuentan son las que vivieron juntas. Es decir, es no ya la novela dentro de la novela, sino la realidad llamando a la puerta de la ficción. Gustavo, la verdad que este arranque del libro no podía ser más fascinante, ¿no? Donde un personaje descubre que es un personaje y que la historia que cuenta su antigua, primero empleadora, después amiga, después no sé hasta dónde podemos contar, no es exactamente la misma que ella recuerda haber vivido,
pero sí que se parece mucho a aquella con la que fantaseaba. Es decir, bueno, háblanos por favor de esta Carmiña que de repente eso, en una edad ya bastante avanzada, se descubre convertida en personaje literario. Buenas tardes y por favor cuéntanos. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. ¿Se oye? Hay que apretar. No, apretar. Ah, vale, sí, ahora sí. A ver, muchísimas gracias por la invitación que me permite estar de nuevo en este lugar, en el Ateneo. Yo comentaba hace un momento, lo comentaba Luis, que esto se ha convertido ya en una grata costumbre y prácticamente todos los años, siempre que tengo un libro, pues soy invitado a venir aquí y claro, lo hago con muchísimo gusto y con muchísima gratitud, ¿no? Gracias por las palabras de Luis y gracias por, en fin, por esta introducción que me ha hecho Javier, ¿no? Bueno, vamos a ver, habéis dicho tantas cosas, ya no sé por dónde empezar. La verdad es que, bueno, yo cuando hablan de mí en esos términos como un escritor que tiene tanta obra, y es verdad que tengo muchísimos libros escritos, ¿no? Pero lo cierto es que para mí es un poco como si cada libro fuera el primero, es decir, entonces yo tengo una idea un poco de la literatura. La literatura se ha transformado en algo central absolutamente en mi vida, ¿no? Hasta el punto de que creo que si ahora me dijeran, bueno, pues mira, no vas a poder escribir nunca más, nada. Yo no sé, ahora no voy a decir que me fuera a morir, ¿no? Tampoco es eso. Pero desde luego sentiría que una parte esencial de mi vida había quedado lejos de mí, ¿no? Se había separado de mí. Y digo esencial porque probablemente es una de la parte de mi vida en que me siento más cerca de aquello que es ese mundo de mis deseos, el mundo de mis anhelos, ¿no? Que bueno, que es un poco lo que deseamos todos de alguna forma. Yo siempre he pensado que la literatura tiene que ver con el mundo del deseo. Se escribe y se habla de las cosas que son esenciales para ti en la medida en que forman parte de esa vida secreta que es la vida que está más allá un poco de la vida que podemos mostrar a los demás. Es decir, es un poco como si todos tuviéramos dos vidas, la vida que los demás ven y esa otra vida oculta, esa otra vida invisible que solamente nos pertenece a nosotros mismos. Y es en esa vida donde realmente estamos de verdad, ¿no? Porque ahí están nuestros sueños, están nuestros anhelos, nuestros deseos, está todo aquello que tal vez quisimos vivir y que no hemos llegado a vivir, ¿no? Sí. En fin, yo creo que ese mundo es el que explora la literatura, realmente, ¿no? El mundo es el mundo un poco de las afueras, ¿no? No desdeño ni mucho menos el mundo de la razón, porque sin razón no somos nada. Vivimos y creamos sociedades gracias a esa maravillosa facultad, que es la facultad de la razón, ¿no? Pero a la vez la razón es una casa demasiado pequeña para que quepa en ella toda nuestra vida. Y hay zonas de nuestra vida que quedan fuera de ese ámbito que es el ámbito de lo razonable, el ámbito de la razón. Y precisamente a esas zonas, de las afueras, de nosotros mismos, es para mí lo que explora la literatura. Yo no leo un libro tratando de que me hable de lo que yo ya sé. Sí, hombre, para eso existen otros géneros, también literarios de alguna forma. Existe el reportaje, el periodismo, bueno, que habla un poco de la vida que tenemos todos los días, ¿no? Pero yo al libro y a la literatura y a la poesía y al mundo del arte en su conjunto, lo que le pido es que me hable de eso a otra cosa, de eso a otro que está allí esperando, ¿no? Y que forma parte de nosotros y que bueno, a lo mejor los demás no ven, pero nosotros sabemos que está en nosotros, ¿no? Y entonces, de alguna forma, cada libro para mí es una forma un poco de entrar en ese mundo de las afueras, que está también representado en los cuentos infantiles por el mundo del bosque. Ese mundo donde en los cuentos siempre hay un bosque y siempre hay un niño o una niña que, por una serie de circunstancias, huye porque hay una marlastra o un ser perverso que quiere acabar con ellos, o simplemente se pierden, o simplemente, como pasa en Caperucita, quiere explorar ese mundo y en vez de irse por el camino habitual, pues decide tomar un camino distinto, ¿no? Y entonces entra en ese mundo incierto que es el mundo del bosque. Es el mundo del bosque para mí, en los cuentos, es una metáfora de eso que bien podemos llamar un poco nuestro corazón, el corazón humano, que en parte nos es desconocido, pero no el de los demás, también el de los demás, pero también el nuestro. Y entonces los libros son necesarios porque te permiten adentrarse en ese territorio incierto
y bueno, y encontrarte con cosas que a lo mejor si no hubieras realizado esa tentativa, ese viaje, no habrías encontrado. Entonces esa es la... Yo siempre concibo el mundo del libro como la escritura como una aventura. Yo cuando empiezo a escribir un libro, yo no sé realmente el libro que estoy escribiendo. Es decir, me voy enterando en la medida en que lo escribo. O sea, de alguna forma, bien puedo decir que cuando escribo un libro, soy el lector de un libro que todavía no existe. El primer lector de un libro que todavía no existe. No sé si queremos... No, vamos a conversar Sí. un poco, si te parece, porque es maravilloso eso del bosque, pero en este libro hay jardines. Claro. Bueno, hay y no hay. Sí. Digamos que el primer jardín está en la dedicatoria, ¿no? Sí. Que el libro se lo dedicas a tu madre, que dices que sí que tenía las llaves del jardín, pero luego nos vamos dando cuenta de que todos los personajes tratan de volver a un jardín que perdieron, ¿no? Un jardín, dices en un momento, que todos los niños lo tienen y que lo pierden al crecer. Claro, es justamente lo contrario, ¿no? El jardín y el bosque, esa dicotomía tan barroca, ¿no? De Sí. la naturaleza salvaje y la naturaleza domesticada. ¿Qué es ese jardín al que queremos Sí, volver? bueno, lo que pasa es que el bosque también tiene partes que se transforman en un jardín en muchos momentos, ¿no? Porque el bosque no siempre es sombrío y luminoso a la vez. En el bosque te espera lo maravilloso y te espera también lo terrible, ¿no? Es un poco lo que sucede en la vida. En la medida en que la vida y la muerte están unidas, están juntas, también está la dicha y el dolor y está, es decir, todo es muy paradójico, ¿no? Por ejemplo, la experiencia amorosa, que es probablemente la experiencia central, digamos, de la vida, pues sin embargo, muchísimas veces te lleva al sufrimiento, ¿no? Entonces hay un momento, mira, yo pensaba empezar con leer un pequeño fragmento de la novela que expresa esto muy bien, ¿no? Entonces, bueno, es un momento en el que la primera novela son dos mujeres que ya cuando empieza el libro son dos personas que son ancianas y de lo que van a hablar es un poco de algo que han vivido en su juventud, ¿no? Una de ellas es escritora, es una mujer culta, la otra es una mujer, ha trabajado un poco como de criada en casa de esta, ¿no? Pues porque en un momento determinado su padre tiene un problema de demencia y entonces para encontrar a alguien que le ayude, digamos, a cuidarle, habla con unas monjas y las monjas le proporcionan a esta mujer, que es una mujer que ha sido huérfana, que ha vivido una vida muy, muy difícil, muy complicada, ¿no? En un colegio de estos de niñas descarriadas, ¿no? Ella sin serlo, ¿no? Pero bueno. Y el caso es que las monjas le envían a esta muchacha y entonces surge una historia entre ellas que no quiero explicaros porque probablemente ni ellas saben muy bien lo que les está pasando y lo que están viviendo. Pero es algo que bien podríamos decir que es una historia de amor, ¿no? Una historia de amor que se cumple en parte y que enseguida se va de las manos, ¿no? Sobre todo de la protagonista del libro, que realmente no es la escritora, sino es la otra, ¿no? La más modesta, ¿no? Entonces, bueno, el libro entonces empieza con un momento en que la mujer, la escritora, pues ya es mayor, ha escrito un libro y entonces llama a una editora para dárselo. Esta mujer es relativamente conocida, ha publicado libros, pero ha dejado de publicar y en un momento determinado ha escrito un libro nuevo y se lo da a la editora. La editora va a verle y entonces se lo da, le da el libro, ¿no? Entonces la editora la acompañó hasta la parada de taxis. Paulina, que es la protagonista, andaba lentamente y necesitaba apoyarse en su brazo para no caerse. Los taxis estaban junto a un parque y la brisa acunaba las ramas de los árboles. Un camino de grava conducía hasta los escalones de un kiosco blanco. Paulina le dijo que era triste que ya no hubiera música en los parques, al aire libre, y que en la vida de las personas como ella solo quedaran recuerdos. Bueno, añadió, puede que el cielo solo sea eso, reencontrarnos con lo que fuimos perdiendo al vivir. A esas alturas estaba muy animada y no dejaba de hablar. Le dijo que en toda su vida jamás había podido dormir bien y que de niña se levantaba antes que sus padres para buscar en los sitios que no se atrevía a explorar durante el día. Ya estaban junto a la parada de taxis cuando vieron a una pareja discutir violentamente. La mujer era muy joven y su cara estaba crispada por el dolor. Ninguna pareja es feliz, le dijo Paulina, mientras los veían alejarse por uno de los paseos, y sin embargo se empeñan en vivir juntos.
El amor nos hace desgraciados, pero no podemos prescindir de él. Es extraño, ¿verdad? Bueno, este está al comienzo del libro y realmente aquí se plantea, yo creo, lo que es el tema, digamos, esencial del libro, que es, una vez más, porque yo creo que no he hablado de otra cosa, la pregunta por esa experiencia central, digamos, en la vida de hombres y mujeres, que es la experiencia amorosa. Es decir, ¿qué pasa, qué nos pasa en esos instantes? ¿Qué llegamos a vivir para que, una vez que lo hemos vivido, no pueda olvidársenos nunca? Persiga y nos acompañe, digamos, absolutamente el resto de nuestra vida. Y no solamente nos acompañe, sino que queramos, de alguna forma, regresar a ese lugar donde estuvimos y donde vivimos eso que misteriosamente nos descubrimos con las manos vacías, ¿no? Que de alguna forma el título de la novela, El cuarto de los sombreros, es una metáfora de ese lugar al que llegan los amantes en los instantes de mayor plenitud, donde no saben realmente qué es lo que les pasa, donde no saben muy bien qué es lo que hacen, porque de alguna forma, si lo pensáis, yo creo que el amor nos lleva al mundo de la fábula, nos saca un poco del mundo real y nos lleva al mundo de la fábula. Y de alguna forma todos los amantes, en esos primeros instantes, son un poco, antes hablábamos de los cuentos, son como esos niños que se pierden de los cuentos, que de pronto se descubren lejos de su casa, de los lugares en los que habitualmente han vivido, en los lugares donde todo es conocido, donde todas las cosas están dadas y son de una manera y no pueden ser de otra, y de pronto se descubren en ese territorio del que hablábamos antes, que es el territorio del bosque, donde no saben dónde van, donde a la vez no pueden dejar de ir como a la espera de algo inexplicable, ¿no? Tal vez de encontrar un lugar donde puedan vivir eso que les está pasando. Y una vez que lo encuentran, cuando abandonan ese lugar, porque ese lugar no se puede permanecer eternamente en él, ¿no? Lo único que desean es volver para preguntarse qué es lo que pasó allí, qué es lo que vivieron, que adquirió tal intensidad y tal valor capaz de dar sentido absolutamente a la vida. Porque claro, si lo pensáis bien, el mundo, en el amor es el momento en el que realmente todas las cosas cobran sentido. Si hay un instante en que la vida nos parece, bueno, no voy a decir una maravilla, pero donde todo tiene significado, absolutamente, es en los momentos de la plenitud amorosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos pone en contacto con lo valioso. En la medida en que lo valioso, yo no me refiero a algo material, es aquello que es capaz de dar sentido a las cosas, de dar sentido a nuestra vida. Eso es lo valioso. Entonces, el amor nos pone en contacto con eso, con lo valioso. Y entonces, bueno, pues pasa eso, misterioso, ¿no? Esto que decimos, ¿por qué entonces? Esa es la pregunta para mí esencial, ¿no? ¿Qué nos pasa en esos instantes para que una vez que los hemos vivido, solo no podamos olvidarlo nunca y solo deseemos volver a él, ¿no? Eso de alguna forma tiene que ver también con el jardín, ¿no? Es verdad que la novela está dedicada a mi madre, Emilia Garzo, y digo que tenía las llaves, guardaba las llaves del primer jardín. Pero claro, el primer jardín es el jardín de la madre, es el jardín de la infancia, clarísimamente, ¿no? Y entonces a partir de ese instante, por la vida vamos a ir visitando una serie de jardines, ¿no? Es decir, está el jardín ese jardín inicial de la madre. La novela se abre con una cita que es muy expresiva, ¿no? Una cita de Pascal Quignard, el gran escritor francés, que dice: buscamos el amor como busca el recién nacido los latidos del corazón de su madre. Es decir, yo no creo que es la definición del amor más increíble, más hermosa que yo he leído nunca, ¿no? Y más cierta. Pensar en el feto, en el vientre de su madre y únicamente acompañado por el latido de ese corazón. Y de pronto, como sucede en todo nacimiento, es expulsado ahí brutalmente, digamos, a la vida. Y entonces, bueno, uno puede imaginarse, digamos, a esa criatura preguntándose, bueno, ¿y aquello que yo oía y que me daba la calma y que me daba la tranquilidad, aquello que era todo para mí, dónde está? Y lo busca. Entonces la búsqueda del amor es la búsqueda de esos latidos iniciales. Y bueno, un primer jardín. Luego el jardín de la infancia. La infancia es la época gloriosa de la vida, clarísimamente. Yo siempre en esto tengo la convicción absoluta, ¿no? No me parece discutible. El adulto es un superviviente del niño que fue.
un pobre superviviente, ¿no? No valemos nada al lado de un niño, al lado de los niños. Y entonces, ¿por qué? Pues porque el niño vive en el mundo del primer día, vive en el mundo del asombro, vive en el mundo de la posibilidad. El mundo es para él como una casa encantada, un lugar donde todo puede suceder realmente, ¿no? Y entonces eso, en un momento determinado también, cuando creces te sientes expulsado de ese mundo. Decía Walter Benjamin que la primera decepción, la gran decepción que siente el niño no es cuando descubre que el adulto es más fuerte que él, sino cuando descubre que él no puede hacer magia. En el momento en que renuncia, se da cuenta de que él no puede hacer magia, que no tiene el poder de hacer magia. Entonces eso, en ese instante es cuando el niño deja de ser niño y entra, digamos, en el mundo adulto. El mundo adulto, hombre, tiene también sus cosas buenas, no voy a decir que no, pero fundamentalmente en comparación con lo que se vive durante la infancia, no tiene nada que ver. Y de hecho yo siempre pienso también que de alguna manera, porque el niño vive en el mundo de la fábula también, en el mundo del relato, en el mundo del mito, que es un poco lo que les pasa también a los amantes. De hecho, todos los amantes cuando en los momentos del amor se vuelven niños, y pobre de los que no se vuelvan niños, ¿no? Se vuelven niños y por eso hacen esas tonterías y por eso les pasan las cosas que les pasan. Y por eso el amor es una forma de jugar, claro. Y entonces, bueno, y esa pregunta sobre lo que es el amor, es decir, es la pregunta que yo no he dejado de repetir en mis libros, es mi única obsesión. Bueno, de hecho, la obsesión de todos, porque realmente las dos preguntas esenciales de la vida es la pregunta por el amor y la pregunta por la muerte. No hay dos preguntas, no hay más preguntas que esa, absolutamente. Bueno, no sé. Bueno, yo tengo alguna pregunta más Sí, para ti. Sí. Espero que más fáciles de responder. Obviamente el libro relata esa historia de amor, esa experiencia que las atraviesa, pero cuando Carmiña lo lee, se enfada, no se siente reconocida. ¿Qué ocurre con esa experiencia que de repente no es la misma en nuestra memoria que en la memoria de quien la compartió, y que tampoco es la misma cuando se se traslada a una historia, a un relato, a un libro? Cada uno tenemos una forma diferente de experimentar la realidad, y parece que además nos molesta la del contrario, ¿no? Sí, pero fíjate, yo no creo que se enfade. ¿Tú has interpretado que se enfada? Bueno, sobre todo cuando Bueno, alguien cuestiona, ¿no? Si la sí. presentación del libro, eso no puede suceder, Ya, bueno, ¿qué claro, no, pero sabrán de mi yo creo que vida? básicamente lo que la pasa a ella cuando lee ese libro, porque ella en un momento determinado, siendo ya mayor, pues, 70 años o algo así, entonces descubre que esta mujer, a la que ha perdido completamente la pista, ¿no? Pero entonces ve una entrevista por televisión, ¿no? De que están hablando de ese libro, y entonces ella inmediatamente se da cuenta de que ese libro lo ha escrito esa mujer con la que estuvo. Y entonces inmediatamente, claro, va a la librería como loca a comprarlo. Lo compra y lo lee. Y entonces ve desde el primer momento que allí se cuentan cosas que ellas han vivido. Pero a la vez se cuentan otras que no son exactamente como las que ellos han vivido. Y entonces la pasa que en el fondo ella se da cuenta de que esta mujer ha escrito no solamente lo que ellas han podido vivir, sino también lo que le hubiera gustado vivir, ¿no? Que entonces descubre que en ese libro lo que hay es una historia de amor, es lo que descubre entre las dos. Y eso es lo que a ella le hubiera gustado vivir y que probablemente no ha vivido. Entonces esa es un poco la sorpresa que le produce ese libro, ¿no? Que la lleva a unas reflexiones y a un final donde aparece de nuevo un poco esa dimensión mágica, ¿no? Que, en fin, Bueno, yo creo que no dejamos de buscar, lo que ¿no? le molesta, por ejemplo, es que cosas eh, que vivió ella se las apropie la escritora, bueno, incluso hay una transferencia, ¿no? Porque Sí, Carmiña no es una mujer que haya tenido instrucción, pero es muy sentenciosa, ¿no? sí, sí. Y vemos como al principio no nos damos cuenta, pero en una relectura, incluso por ejemplo en el fragmento que has leído, ¿no? Años después, 40 años después de toda esa historia de amor, se le ha transferido esa capacidad de crear sentencias, porque durante toda la novela vemos que quien dice esas frases para inscribir en piedra es Carmiña, y sin embargo al final las acaba diciendo
la escritora, ¿no? O sea que hay una fusión entre Claro. los personajes. Sí, porque en el fondo incluso hay algo como un poco vampírico, ¿no? Ujú. En la novela, ¿no? Pero eso ya es un poco desvelar demasiado, ¿no? Bueno, en el fondo ahí hay un fragmento muy bonito, ¿no? Que dice que cuando amas a alguien quieres ser como él, ¿no? Entonces es un fragmento que no sé dónde está, no lo encuentro. Dice, dice ella, si eres una oveja te vas con las ovejas en el rebaño. Si eres un gato te vas con el gato por los tejados. Y si es una chica, como pasa, digamos, entre las amigas, quieres llevar su misma falda y sus mismos zapatos, ¿no? Que es muy normal, por ejemplo, entre las amigas así jovencitas, si lo veis, como de pronto una se viste, lleva una falda determinada y ala, y van todas igual, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que pasa eso. Y de hecho, fijaros, al comienzo de la vida el niño imita a la madre porque la ama. El amor te lleva a imitar, quieres ser como la persona que amas, quieres confundirte con ella. Hay ese anhelo un poco de fusión, ¿no? Extremo, ¿no? Y entonces, claro, esto está muy cerca del vampirismo, porque ahí entre estas dos, ahí se cuenta una historia que es una historia que tiene su lado oscuro también, ¿no? Pero bueno, eh, estas historias son así, no pueden ser de otra manera, ¿no? Es decir, Sí, sí, hasta un juego de espejos y siameses, claro, ¿no? claro, sí, 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 sí. En Eh, efecto, bueno, ahí hay un instante en la novela, ¿no? No sé si hay por aquí un fragmento que habla un poco de esto, ¿no? Sí, más adelante. Bueno, no sé, sí, vete diciendo a ver si lo encuentro. De todos modos, hay algún pasaje que me ha parecido muy interesante porque reflexionas también sobre la literatura, ¿no? Cuando yo creo que es Carmiña, que dice que no hay que preocuparse en exceso de que si lo que se cuenta en una novela ha sucedido o no. Porque para que una historia merezca la pena, aunque sea inventada, tiene que tener algo de verdadero, ¿no? Claro, es Ujú. decir, bueno, porque ese es un poco como el mundo, porque ¿qué esperamos un poco del mundo del arte? El mundo del arte son todo mentiras, ¿no? Y sin embargo, es ese mundo que a mí me gusta llamar de las bellas mentiras, claramente, ¿no? El amor y el arte es el mundo de las bellas mentiras. Y necesitamos mentirnos para vivir, clarísimamente, ¿no? Entonces, y todos esperamos de alguna forma que hay un personaje de una película de Dromer, yo creo que es El Rayo Verde, esa película tan bonita, ¿no? Que dice la chica, me gusta la realidad siempre que se pueda transformar en una ficción. Fijaros qué contradicción, ¿no? Y es verdad que en el fondo todos vivimos así. Los momentos intensos, digamos, de nuestra vida son momentos en que de alguna forma abandonamos el mundo real para vivir en algo así como una especie como de cuento. Entrar un poco en el mundo de la ficción, donde en ese mundo de la ficción queremos entrar porque en ese mundo todo es significativo y porque en ese mundo todo es posible, de alguna forma. Bueno, también hay cuentos o mundos de ficción que presentas en este libro demasiado realistas, quizá, y sobre todo tétricos, ¿no? Porque el personaje que más me ha impactado es el padre de Paulina, ¿no? Con esa Claro, historia que cuentas, es un sí, juez sí, sí, castrense a la fuerza en los juicios sumarísimos de la primera sí, posguerra. Y todo eso que solo se le ocurre eh, consignar y llevar en una especie de libro contable, sí. que es casi bueno, un libro de culpas, ¿no? Acabas diciendo, le va a atormentar durante toda su vida. Claro, pero ese hombre en el fondo no puede abandonar el mundo real. O sea, es que la realidad pesa tanto sobre él que no puede abandonarlo y eso es su fin, ¿no? Pero sin Claro, embargo, porque el es verdad que mundo, es un claro. hombre que después de la guerra esto pasó tristemente. Es decir, bueno, de pronto pues se ve es un hombre bondadoso que simplemente después de la guerra pasa a ser, él es abogado y en fin, se hace juez de, no me acuerdo cómo se llamaba, en Bueno, fin. pues el Y primero el era caso es alférez. que de pronto se ve, no juzgando, porque los juicios esos ya estaban escritos, ¿no? De antemano, ya llegaban con, digamos, con la sentencia. Y entonces él pues se ve firmando sentencias de muerte, sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Y esto, él que es un hombre como muy bondadoso y muy religioso también, pues entonces le abruma de tal forma que le marca para completamente el resto de su vida, ¿no? Le llena de escrúpulos le transforma en un hombre que vive con un sentimiento de culpa lacerante, ¿no? El resto de su vida, ¿no? Y en un hombre que no puede vivir en definitiva, ¿no? Es por eso porque la realidad le ha alcanzado de una manera brutal, ¿no? No ha podido escaparse, ¿no?
Hablando también de la realidad, me ha fascinado cómo en apenas 2 párrafos nos explicas el siglo XX español, o por lo menos lo que pudiera ser que ocurrió con nuestra guerra civil, ¿no? Es decir, cómo una parte de la sociedad se resiste a unos cambios inevitables que, bueno, incluso abraza ideologías totalitarias, acaba habiendo una guerra. Y sin embargo, esos cambios, leyéndolo, uno se da cuenta de que son el mundo actual, ¿no? O sea, que tampoco servía de demasiado toda esa ferocidad para defender un mundo que estaba desapareciendo, ¿no? Sí, no, claro, claro. Pero además ahí un poco lo que pasa es eso que estábamos comentando, ¿no? Que realmente mucha gente, claro, ahora es muy fácil, digamos, juzgar eso desde la distancia, pero había que haber estado allí, ¿no? Es decir, mucha gente se ve envuelto en historias que no, simplemente que no sabe cómo salir de ellas, ¿no? Y entonces, pero claro, pero esas historias les marcan de una manera tan grande que de alguna forma fastidiaron completamente toda su vida, ¿no? Después, ¿no? Pero, pero bueno. Y también ahí, por ejemplo, se habla de toda esa historia. Hay un momento en que se habla de esos colegios que había, de las niñas descarriadas, ¿no? Que todo eso, todo lo que cuento ahí en unas páginas, a lo mejor puede parecer que es un poco excesivo, pero todo eso es literalmente cierto. Todo está absolutamente documentado. Yo primero porque una persona que había estado en un colegio de esos me lo contó, una mujer mayor, y segundo, pues porque luego di con en internet además, ¿no? Con una mujer que había escrito una historiadora, ¿no? Que había escrito sobre esa época, se había informado, ¿no? Bueno, y entonces contaba un poco cómo eran tratadas todas estas chicas, ¿no? Y es literalmente cierto, ¿no? Bueno, ahí pasan cosas terribles y oscuras, bueno, como pasan siempre, en todas las épocas hay cosas así, Bueno, ¿no? donde pasan cosas terribles, oscuras y a veces maravillosas es en las novelas que escribe Paulina, bueno, las que escribe antes de ser famosa, ¿no? Sí. Y que además no tienen ningún éxito. Yo creo que te has divertido muchísimo, ¿no? Escribiendo, fabulando, Sí, bueno, inventándote otras porque claro, historias. lo del cuarto de los sombreros viene porque ella, la primera novela que escribe, cuenta una historia donde explica qué es esto del cuarto de los sombreros. Pero eso no os lo voy a contar, porque, porque no es hay que leerla, ¿no? Porque es una novela, sí, me lo pasé muy bien escribiendo esa historia. Entonces ella escribe un libro, su primer libro, que lo escribe cuando viene esta otra chica con ella. eh, Cuida al padre y de pronto, pues... y luego cuando el padre se muere, esta chica está llena de temor porque piensa que la va a decir que ya no la necesita. Pero sin embargo, para su sorpresa, no la dice que se marche. Porque el padre es un caos y ha llenado su casa de libros, de papeles, de cosas, ¿no? Y entonces siempre dicen, tenemos que poner orden, pero luego no, pero no llegan a poner nunca orden en aquello, ¿no? Porque no hay manera de poner orden, ¿no? Y en el fondo lo que no quiere digamos, la escritora es que la otra se marche. Y esta lo que no quiere es irse. Y entonces en ese periodo la escritora empieza a escribir una primera novela y entonces y según la va escribiendo se la va leyendo a la otra, ¿no? Y en un momento determinado, sin embargo, esa novela, un momento que se enfada con ella, y no voy a contar nada más, entonces la quema. La quema porque la manda a los editores no le hacen caso y entonces se enfada muchísimo cuando nos sucede a los escritores, cuando los editores no nos hacen caso y decimos, bueno, pero ¿qué se cree en esto? ¿No? Yo estaba aquí trabajando, obsesionado, contando algo que me pertenece de una manera más íntima y sin embargo ellos ni siquiera se dignan contestar y se cabrea y va y la quema. O sea que realmente la novela que da título a esta novela es una novela que ha sido quemada por su autora. Pero se cuenta la historia de qué es lo que pasa en ese cuarto de los sombreros, que en el fondo es una metáfora de ese lugar donde ha pasado algo que nos ha marcado definitivamente y al que todos queremos volver. Y ese es como un leitmotiv que se repite al cuarto de los sombreros ya no se puede volver. Que luego ellas dos lo van a encontrar en un momento determinado en el cine, porque esa es otra de mis locuras en este mundo, es el cine. El cine ocupa el lugar central, digamos, en mi vida, ¿no? Y para ellas también va a ser. Ellas entonces van a tener un encuentro muy especial en una sala de cine viendo una película y entonces la van a ver juntas. Les va a gustar tanto que van a ir a verla un día y otro día y otro día, bueno, 3 o 4 días, ¿no?
Y cuando van a verla al quinto día, porque lo ponían todas las semanas normalmente, ven que ya no la han puesto. Y entonces se enfada. Dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Pero si normalmente las películas las tienen hasta el viernes. Y sin embargo la han quitado, ¿no? Y entonces se produce una especie como de, casi como medio milagro, ¿no? Que el proyeccionista, que las ha visto y todos los días las ve ahí fuera como protestando, y entonces le dice, mira, no os preocupéis, porque la hemos quitado porque resulta que nadie la viene a ver esa película, solo vosotras la venéis a ver. Y entonces lo que voy a hacer es una cosa, como todavía no la he devuelto, mañana si queréis venir por la mañana os la pongo por última vez. Y entonces ese momento se transforma en un momento mágico para ellas. El momento en que entran en ese cine cuando no hay nadie por la mañana y este señor, al que no conocen de nada, que luego ella dice, pues debe ser un ángel, ¿no? Un ángel que ha venido al mundo para permitirnos entrar de nuevo en ese cine y vivir esa historia. Es una historia de amor, es una película increíble, de bonita, Gertrude de Dreyer, la última película que hizo, ¿no? Y entonces donde hay también un amor desaforado, ¿no? Es decir, increíble, ¿no? Y entonces ellas se sienten como proyectadas en esa historia y en las cosas que dicen los protagonistas, ¿no? Y bueno, y les permite ver por última vez. Y entonces hay un momento en que ella le dice, bueno, es que yo creo que cuando nos recuerdan, ¿no? Yo creo que era un ángel que vino a la tierra para permitirnos. Y la otra, la escritora, que ¿sabes? Tiene mucha más experiencia y tiene una visión de la vida más amarga, la dice un poco riéndose de ella, pero ten cuidado con los ángeles que te llevan a lugares de donde no se puede volver, ¿no? Muchas veces. Hay que tener cuidado con los ángeles, ¿no? Bueno, es una historia de amor completa, ¿no? Es decir, y que pasan muchísimas cosas. Porque luego en mis libros siempre pasan muchas cosas, ¿no? Porque en el fondo siempre mi esquema es un poco, siempre es Las mil y una noches. Las mil y una noches, que por cierto también presenté ese libro aquí, ¿no? El árbol de los sueños. Ese es un poco el libro que yo había soñado escribir siempre, ¿no? Un libro con un montón de historias, ¿no? Increíble, ¿no? La cantidad de historias que hay ahí, ¿no? Y entonces, bueno, me gusta que este mundo este recurso que es tan típico de ese libro, de las historias que se van sucediendo unas a otras, ¿no? Que en el fondo la vida es así. La vida es una sucesión de historias que constantemente nos están pasando cosas y cuando dejan de pasarnos, pues es que la cosa va mal, ¿no? Es decir, claramente, ¿no? Pero mientras nos sigan pasando cosas, la vida está entera y está llena de energía, ¿no? Y de fuerza, ¿no? Es decir, Lo que son maravillosas son algunas de las frases que dice Carmiña a lo largo del libro, ¿no? Por ejemplo, pero claro, pero tú dice... fíjate, por ejemplo, al final, claro, Carmiña ya no se llama Carmiña, ¿no? Y sin embargo ella firma como Carmiña. Sí. O sea, la carta que escribe a una profesora, porque la novela es una carta que ella escribe a una profesora, porque ha asistido, digamos, a la presentación del libro de su amiga, y entonces la profesora ha hablado de ese libro. Y entonces ella le escribe una carta como diciendo, bueno, esas cosas que ha dicho usted no estaban bien, pero claro, usted no sabía quién era esta mujer, yo sí que sé, porque yo viví con ella y sé de lo que estaba hablando, ¿no? Y luego esa carta al final, en vez de firmarla con su propio nombre, la firma con el nombre de la protagonista de ese libro. Como diciendo, esa protagonista soy yo, ¿no? Reivindicando esta historia. Bueno, pues alguna de las frases que dice, por ejemplo, dice, la vida es guardar falsos tesoros en lugares que no existen. Toma ya. Bueno, por eso yo creo que en un momento determinado también dice ella, la que está contando la historia, ¿no? Dice, bueno, a mi amiga, a Paulina, le gustaba decir cosas así, como era escritora, le gustaba decir cosas así, ¿no? Que a veces... Y hay un momento en que dice también una cosa bonita, ¿no? Porque y que es verdad, es decir, decía cosas que te daba a la vez mucho gusto escuchar y a la vez te hacía mucho daño. Y qué verdad es eso, ¿no? Muchas veces, ¿no? Como que a veces las cosas que más cerca nos resultan y que más deseamos escuchar, sin embargo, a la vez nos hacen daño, ¿no? El mundo del arte está lleno de cosas y cosas que son bellas, que deseamos recibirlas y a la vez que cuando las tenemos nos causan dolor, ¿no? Bueno, también hay una descripción de la felicidad que dice, la gente no sabe explicar qué es la felicidad, pero no hay nada más sencillo, es despertarse una mañana y descubrir que la cama en la que te encuentras y la persona que duerme a tu lado son justo la cama y la persona con las que quieres estar. Desear solo lo que tienes, eso es la felicidad. Claro.
Esa frase, fíjate, es una frase de Romeo y Julieta. Hay un momento en que Julieta dice, solo deseo lo que tengo, cuando está enamorada. Claro, eso es verdad, eso es la felicidad. Ese instante en que tú puedes decir una frase así, solo deseo lo que tengo. Bueno, quien en realidad no deseaba tanto lo que tenía es la protagonista de la segunda parte del libro, porque si recuerdan, les contaba que este Pero es espera, un libro... que voy a leer un fragmento un fragmento de... Ah, mira esto, sí, por ejemplo. Dice, no sabemos qué hacer con nuestro corazón. Es como meter en casa un animal salvaje, un animal que está hecho para vivir en el bosque o en el fondo del mar o de los lagos, con otras criaturas como él. ¿Cómo decirle que respete las normas, los horarios, las obligaciones, que nos deje dormir, que si coge algo lo deje donde estaba? Es como esos niños chicos que no tienen tiempo de recoger su cuarto porque siempre hay algo nuevo que reclama su atención y que tan pronto son dulces como corderos, como se vuelven monstruos de maldad. Paulina era así, cruel y adorable a la vez. Pero no les pedimos verdad a los seres que amamos, les pedimos vida, y ni siquiera la confesión de que había querido matarme me hizo dudar de ella. Claro que al principio no la creí y pensé que solo lo decía para provocarme. Bueno, esto de que había querido matar, bueno, eso forma parte del libro. No, yo creo que era una fantasía suya, que no era real, pero bueno, en un momento determinado ella teme, ¿no?, que se la quisiera quitar de en medio, ¿no? Que también es aquello tan bonito de... Incluso ella piensa que la está envenenando, porque ve como un insecticida allí en la cocina, ¿no? Y se siente muy mal, y entonces, bueno, ha visto en el periódico una noticia diciendo que una mujer había matado a su marido utilizando un insecticida. Y entonces ella, que vea que es insecticida y se siente muy mal, pues piensa que a lo mejor la está envenenando, ¿no? Y entonces hay un momento en que ya no puede, y a pesar de eso no se lo atreve a decir. Y cuando le lleva la leche, ella se la bebe. Y entonces, pero hay un momento en que, mira, aquí hay otra cita implícita, ¿no?, de otra obra de Shakespeare, que es Otelo, ¿no? Cuando Desdémona, la pobre, está ya sufriendo aquellos celos pavorosos, ¿no?, de Otelo, ¿no? Y entonces, bueno, ya está convencida, ya se lo ha explicado de mil maneras que eso que piensa no es cierto, ¿no?, que ella está siendo absolutamente fiel, ¿no? Pero ya se da cuenta de que no hay manera de convencerle a este hombre, y entonces ve que Otelo se acerca a ella por la noche y ya completamente desesperada la pobre le dice, por favor, ya la única petición que le hace es, no me mates esta noche, mátame mañana. O sea, quiere rescatar, digamos, esa noche para ella, ¿no? Que en el fondo ese rescate es el tiempo un poco de la vida. Es decir, dame esta noche, dame esta noche. Y haz que en esta noche que seas el hombre que yo he conocido y el hombre al que amo, ¿no? Es decir, y si quieres mañana me matas, pero bueno, no me mates esta noche. Y ella le dice también, bueno, dice, no me mates esta noche, también le dice. Y la otra se ríe y dice, ¿pero qué dices? ¿Pero qué es lo que te pasa, no? Ahora queda ahí un poco, en fin, cada uno que lo interprete como quiera. Porque la escritora es un personaje complejo, ¿eh? Un personaje complejo. Bueno, creo que hemos prestado muchísima atención a la primera parte del libro y se nos está olvidando que es un libro en el que conviven dos novelas, o dos novelas breves, no sé, ¿cómo lo defines tú? Son dos novelas breves? Dos novelas, sí. Bueno. Existe ese término francés. A mí siempre me ha gustado mucho, normalmente después de los libros que me cuestan más esfuerzo y que son más largos, entonces siempre me gusta escribir libros más cortos, porque como que descanso un poco de todo ese esfuerzo. Y esto lo escribí justo después del El árbol de los sueños, que es un libro que me dejó exhausto completamente. Yo, de hecho, pensé que ya no iba a escribir nada porque lo había puesto todo en ese libro y que lógicamente me había quedado agotado, ¿no? Y entonces, bueno, pues, en fin, se me ocurrió una primera historia y luego se me ocurrió otra. Están unidas porque los protagonistas son dos mujeres. En las dos novelas son ellas las que hablan, están contadas en primera persona. Una es una carta y otra es una especie como de reflexiones o monólogo interior, ¿no? Y luego hay toda una serie como de correspondencias entre las dos novelas, que en principio parece que no tienen nada que ver la una con la otra, porque la segunda novela, a ver, di lo que estás deseando. Lo cuentas mejor Veréis tú. en qué lío me he Desde metido luego. con esto.
Bueno, no sé si hace falta mucha presentación de Bernadette de Lourdes, pero seguramente cuando lean este libro van a alucinar, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos en mente o lo que hemos podido leer hasta ahora, lo que conocíamos, es una visión absolutamente distinta de la que nos propone Gustavo, ¿no? Gustavo le da la palabra a Bernadette en un texto que curiosamente titula La mentirosa, ahora nos contará por qué, y de repente vamos a descubrir que a lo mejor ella no era la mentirosa, sino todo el mundo alrededor. Claro, ¿Eh? ahí está. Y de pronto, bueno, pues todo lo que son verdades absolutas casi que se resquebraja, ¿no? Y vamos a descubrir, yo creo que un mundo tétrico. Además vamos a ver que lo que pudiéramos pensar que podría ser beneficio personal o interés egoísta, no encaja en absoluto con la visión que nos ofrece Gustavo, y además los efectos que tiene todo lo que ella cuenta acaba revirtiendo casi en su contra, ¿no? Bueno, pues vamos a mediados del siglo XIX, a un entorno rural donde no solamente la ignorancia y la incultura reinan, sino sobre todo la pobreza, la necesidad. Y en el caso de Bernadette, bueno, pues unas condiciones realmente tremendas, ¿no? Su familia vivían en una cárcel, antigua cárcel, ¿no? Pero bueno, que ya os podéis imaginar que el Ritz no era, ¿no? Bueno, incluso le habían cedido la celda en la que vivían, a Cinao se la había cedido un cuñado. Y vamos a descubrir además que Bernadette en ningún momento va a contar que ella recibe una visita mariana, sino que lo que ella recibe, el término es importante, lo que ella ve es aqueró, aqueró. Y a partir que significa, en dialecto gascón, significa aquello, aunque muchos lo han Sí, querido traducir por dama, ¿eh? Bueno, ¿qué es sí, ese aqueró? ¿Qué es lo que vio sí, en Bernadette efecto. y que Ella, cambió el claro, mundo? ella en los primeros momentos ella no dice que haya visto... bueno, el caso de Bernadette es un caso increíble porque es una pobrecilla tremenda la que su visión... Es una niña visionaria y esto Ujú. ya para mí tiene, en fin, mucho a su favor, ¿no? Es decir, en cierta forma es un poco como Juana de Arco. Juana de Arco también tiene una visión. ¿Y qué poder hay en estas niñas que tienen visiones? Que fijaros en Juana de Arco, que es capaz de arrastrar detrás de ella 200 soldados. 200 soldados, tíos fuertes, vigorosos, ¿no? Y se van detrás creyendo lo que esta niña les cuenta. ¿Qué poder hay en esas niñas que ven cosas, niñas o niños, ¿no? Es decir, es el poder de alguna forma de la imaginación, ¿no? Es decir, es un poco como que de alguna manera esos seres que son capaces de tener una visión y de venir a contártela, de alguna forma lo que nos están diciendo a los demás es que la vida no es solamente esto que nosotros tenemos delante de los ojos, que podemos tocar y sentir, sino que hay algo que está más allá, ¿no? Pero claro, fijaros, hay una frase de Pessoa que dice, la literatura y el arte en su conjunto es la demostración de que la vida no basta. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Fijaros. Bueno, ¿a quién le basta la vida que tiene? ¿Qué hay en el ser humano que constantemente nos hace siempre vivir en la espera de otra cosa? De algo más. Hay algo más. Tiene que haber algo más. Y entonces esa es un poco lo que nos constituye como seres humanos, básicamente. El no conformarnos con la vida, incluso aunque tengamos una vida satisfactoria, siempre estamos como a la espera de algo diferente que se presente, algo que sea capaz de dar sentido a todo lo que hacemos y a todo lo que somos, ¿no? Entonces esa es la... Hay una anécdota, se me ha ocurrido una anécdota muy bonita, que la cuenta un poeta, Juan Hidalgo, un poeta vanguardista. Entonces vivía en La Mancha y entonces iba con su madre a la tienda de ultramarinos y entonces la madre hacía las compras, todo lo que se podía necesitar en fin, para tener cubiertas las necesidades, ¿no?, de la vida cotidiana. Y entonces una vez que había comprado todo eso y pagaba, entonces los niños se quedaban allí como esperando
y se quedaban mirando al tendero y le decían, ¿y el algo? Y el algo que era, el tendero les daba unas bolitas de anís, les daba una barra de regaliz, y entonces una vez que habían recibido el algo se iban tan contentos. Entonces ese algo, para este hombre, decía, eso es lo que debe, ese algo es el arte. ¿Por qué necesitamos, en un momento dado, en nuestras vidas ya más o menos resueltas o satisfechas, entrar a ver una película donde la historia que nos van a contar es un puro disparate? ¿Por qué abrimos un libro donde hay también son cosas que no son verdad, que no son reales, ¿no? O asistir a un concierto, o ir a un ballet donde allí la gente, hay unas bailarinas y bailarines que realizan movimientos que no tienen nada que ver con los movimientos que nosotros realizamos habitualmente cuando vamos por la calle, cuando, en fin, nos movemos, digamos, en la vida esta que tenemos, ¿no? Esa necesidad, ¿de dónde surge? Y claro, tú piensas en Bernadette, ¿y quién es Bernadette? Es una niña pobre, analfabeta, que vive en un lugar penoso, que no sabe nada, ni siquiera tiene prácticamente contacto con la religión, ¿no? Y que en un momento determinado, en una cueva, tiene una visión mágica. Una visión mágica. Pero además también hay una anécdota que yo se la oí contar a Ana María Matute. Ana María Matute, que era un prodigio realmente, ella contaba cómo en su infancia era una niña que, bueno, ella tiene una novela que dice, una novela que es autobiográfica, que tiene un comienzo precioso, ¿no? Que es algo así como, yo nací cuando mis padres se habían dejado de querer, ¿no? Entonces, fijaros qué comienzo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede entonces? Ella vive en un mundo que no es el que le gustaría, en un mundo lleno de tristeza, ¿no? Además, ella es un poco como rebelde y se enfrenta a los adultos, y entonces la castigaban muy a menudo, ¿no? Y entonces la castigaron una vez a meterla en un armario a oscuras, ¿no? Y ella se reía, decía, fijaros, un castigo, si era lo que yo estaba deseando, porque allí metida en el armario yo me dedicaba a inventarme todas las historias que yo quería y además allí me dejaban en paz, ¿no? Y por lo tanto era feliz en ese lugar. Y entonces cuenta cómo una vez se mete, lleva un terrón de azúcar y entonces lleva el terrón de azúcar, se pone a jugar con él y que no es de chas, le rompe y ve salir una llama azul del terrón. Un cuarto, el armario es un lugar oscuro. La llama azul es lo que ve Bernadette. Porque Bernadette al principio, bueno, ella ni siquiera va diciendo nada, porque es su hermana, se lo cuenta a su hermana y luego su hermana lo va contando. Que ha visto allí algo que no sé qué, bueno, ya. Y entonces empieza y ella dice siempre aqueró, que significa en occitano aquello, aquello. Y durante todos los primeros contactos que tiene, porque enseguida, claro, empiezan a hablar que si es la Virgen, porque en ese momento, era un momento en que la Iglesia estaba tratando un poco como de potenciar el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y habían surgido, bueno, aquí en Cantabria, aunque eso sucedió después, tenéis lo de las niñas de Garabandal, ¿no? Es decir, bueno, que en el fondo era eso, ¿no? Entonces, claro, en los pueblos existía, en todos los pueblos había niños que veían cosas, ¿no? Pero esto es un poco anterior, ¿no? Lo de Lourdes, de alguna forma, es la que marca un poco el inicio de toda esta locura general, ¿no? Y entonces ella simplemente ve una luz en esa cueva. Que si lo pensáis bien, también podéis decir que la cueva es como si fuera la sala oscura de un cine, ¿no? Porque al fin y al cabo en el cine, ¿qué nos pasa? Entramos en un lugar con lo que pasaba antes, en un lugar a oscuras, donde de pronto hay una luz, un reflector, que lo lanza sobre la pantalla y aquello se llena de imágenes, ¿no? Y es ese mundo del ensueño del que hablaba Luisa al principio de esta charla, ¿no? Entonces, ella, luego, lo que pasa es que en un momento dado, cuando lo cuenta la hermana, que se ha visto allí una luz, ya empiezan a hablar a alguien de la Virgen, hay una presión enorme sobre ella, pues para que confiese que lo que ha visto es la Virgen, y ella, claro, que por otra parte nadie le hace caso, es una pobrecita que no cuenta para nadie, y en ese momento pues se siente protagonista de una historia, y entonces empieza, digamos, a darles la razón, y a adoptar las palabras que los demás le dicen y de alguna manera ponen en su boca. Todo esto para ella es un desastre completo, porque en un momento dado, cuando esto se empieza a lanzar, aquello es una cosa espectacular, lo que pasa en Lourdes. Es una cosa increíble que conmueve todo, en fin, todo Francia, desde luego, ¿no? Empiezan a llegar trenes allí con enfermos, es una cosa espectacular, ¿no? Tiene Zola un libro que me le leí para... Zola, fijaros, el escritor naturalista, porque estaba sorprendido de aquel fenómeno increíble que se había producido allí, ¿no? Para contar todo lo que pasó, ¿no? Y entonces,
ella, en un momento dado, ya les molesta y se la quieren quitar de en medio. Entonces la mandan lejos, la sacan de Lourdes, la mandan a Nevers, que es una ciudad que está como a 1.500 kilómetros de Lourdes, ¿no? Y la meten en un convento, sin que ella haya expresado nunca su deseo de hacerse monja, ¿no? La meten allí y entonces allí hay una abadesa que la maltrata literalmente, porque no se cree que lo que cuenta sea cierto, y además ella enseguida enferma, tiene un cáncer de huesos, y entonces ni siquiera se cree que está enferma y piensa que está fingiendo. Y esta pobre chica muere al poco tiempo, porque yo no sé cómo muere, vamos. 35, ¿eh? sí, pues 35. Sí, sí. Y muere absolutamente apartado, digamos, de ese lugar y pasando unas calamidades impresionantes, ¿no? Y entonces lo que luego yo cuento la novela está contada desde ese momento, desde el momento en que ella está en ese convento, en Nevers, ¿no? Y entonces recuerda un poco todo lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, la relación que tiene con las otras monjas, en fin, es una... Yo, cuando estaba escribiendo esta historia, ya os dije antes que yo la verdad es que nunca sé por qué me pongo a escribir un libro, ¿no? Yo mismo me decía, bueno, ¿y esto por qué lo estás escribiendo? Porque a la vez quedaba claro, ¿no? Que de pronto me pusiera a escribir ahí una novela sobre Bernadette, sobre las apariciones de Lourdes, ¿no? Pero estaba completamente seducido por esa muchacha. Estaba completamente enamorado de ella, ¿no? De la historia de... Y luego, porque claro, es un poco como sí, es un poco como la imagen también como del artista, que tiene algo que los demás no tienen y que de alguna forma esa visión es capaz de darnos ese algo misterioso que necesitamos de alguna forma para vivir, ¿no? Y por eso lo hacemos caso, porque su fuerza es la fuerza de la imaginación, en definitiva, ¿no? Y entonces, claro que necesitamos que haya gente así en el mundo, porque si no el mundo sería un lugar, en fin, bastante lamentable, ¿no? Es curioso que la hayas llamado la mentirosa cuando, bueno, la Iglesia consideró que decía la verdad hasta el punto de canonizarla, ¿no? Que era Santa Bernadette. Sí, claro, pero es verdad lo que decías tú antes, que al final los mentirosos eran todos los que las rodean, ¿no? Porque utilizan esa historia de una manera tremenda, ¿no? Y además causando la desgracia y la desdicha de esta criatura, que era un ser inocente completamente. Entonces había en ella sí, esa inocencia ese candor, ¿no? Que es tan, a mí me parece tan importante, ¿no? De encontrar en el mundo del relato, ¿no? Que de alguna forma es el candor de los personajes de los cuentos, de los niños de los cuentos. Claramente, ¿no? El candor de alguien que ve, como os decía antes, que ve el mundo con unos ojos del que todo le maravilla, del que todo le asombra, ¿no? Es decir, y que está abierto a cualquier cosa, porque aún no sabe nada del mundo, ¿no? No sabe nada de lo que es, ¿no? Entonces, esos personajes, creo que incluso, fijaros lo que os digo, es decir, yo creo que el escritor debe ser la facultad, tal vez una de las cualidades mayores que debe tener es que debe ser candoroso, porque debe creer en las historias que está contando, creerlas como si estuvieran sucediendo de verdad, ¿no? También debe ser perverso, ¿eh? O sea, que yo creo que la mezcla justa es el narrador, yo creo que es un perverso con el corazón candoroso. Si eso se puede dar, que sí que se puede dar, porque claro, la perversidad que te lleva a querer enterarte. El perverso es el que mira por el ojo de la cerradura, ¿no? De alguna forma. El que quiere enterarse de cosas que los demás ocultan. Y ocultan muchas veces pues, porque son oscuras, o porque esa oscuridad también hay en él, ¿no? Pero esa mezcla, por lo tanto, de la perversidad y el candor es, digamos, esencial, ¿no? En el mundo y el mundo del arte es eso, te da las dos cosas a la vez, ¿no? Pues seguro que todos estos amigos que nos acompañan quieren descubrir alguna de esas cosas que oculta Gustavo Martín Garzo. Ahora que le tenemos ya enfilados, yo creo que es buen momento para que aprovechen y le pregunten todo aquello que quisieran saber sobre el asunto. Si alguien quiere dirigirse a él, por favor que pida la palabra y Ángel les va a acercar el micrófono. Anímense, que no le tenemos todos los días. Bueno, en verano más, que está en comillas habitualmente, pero aquí en el Ateneo como mucho una vez al año. Mira, os leeré un fragmento de la mentirosa, ¿no? Y además, mira que hablo de la mentira.
Dice, esta mañana ha tenido que venir la hermana Constanza a mi celda para ayudarme a levantarme y vestirme. Al entrar juntas en la iglesia, todas han vuelto la cabeza hacia la madre Josephine, esperando su reprimenda, pero esta no se ha producido. La madre Josephine era esta abadesa que no creía en ella y que la maltrataba. Desde que estuve en el hospital no es tan dura conmigo. Incluso acepta que las hermanas me ayuden en las tareas que me tocan. Las mejor dispuestas son las novicias. Han oído hablar de mí y desean estar a solas conmigo para que les cuente. ¿Es verdad que vistes a la Virgen?, me pregunta. Quieren saber si me dijo que era la Inmaculada Concepción, si el agua que llena las piscinas donde se bañan los enfermos proceden del manantial que encontré, si es cierto que me reveló secretos que no se pueden contar. Y yo no les digo ni que sí ni que no. Soy una mentirosa por consentir que sigan pensando estas cosas. Desde pequeña me gustó mentir. A mis hermanos les contaba que los gansos me habían hablado en el mercado, que en una berza había visto brillar un anillo de oro, que un caballo en el prado me había preguntado mi nombre. Siempre mentimos a los que amamos. Les mentimos para decirles que nunca los abandonaremos, que les podremos curar cuando enfermo, que no serán desdichados. Les mentimos para ver cómo brillan sus ojos cuando escuchan nuestras locuras. Mentir para servir al amor, ¿es eso pecado? Bueno, pues si no queréis hacer ¿alguna más preguntas... ¿Alguna pregunta queréis hacer? ¿Alguna curiosidad? Si no, os recuerdo que en la entrada se venden ejemplares del Cuarto de los Sombreros, y que Gustavo va a estar encantado de firmároslos si os acercáis por aquí al concluir el acto. Pues muchísimas gracias por su asistencia y muchas gracias a Gustavo, que esperamos tenerle por aquí pronto con otra de esas grandes novelas a las que nos tiene acostumbrados. Muchas gracias. Gracias.